El concepto de máscara siempre ha existido tanto en la edición como en la composición, porque edición y composición siempre han estado muy unidas. Desde la época de Méliès, esta cosa se ha ido arrastrando y cada vez se ha ido haciendo diferente. Se empezó a hacer en el laboratorio. Como decía, Méliès hacía reservas del propio negativo. Más tarde se utilizó la truca de laboratorio como herramienta para recortar y pegar, hacer retoques de aquí y de allá y unirlo. Después, en la era analógica, la cosa ya empezó a avanzar por sus caminos, con herramientas muy primitivas, pero que ya eran electrónicas. Ya no era algo físico, como lo que se trabajaba con el negativo en el laboratorio. Y todo esto ha ido evolucionando en la época digital. Cada vez los recortes son más buenos y son más cuidados. Cada vez se tiene más control sobre los recortes y más facilidad para hacer máscaras. Sobre todo máscaras automáticas, como podía ser un croma, que no deja de ser un recorte. Pero siempre se ha seguido esta tónica de que la composición siempre ha sido eso, un recorte. Recortas una cosa y la pones sobre otra. Las herramientas de composición normalmente suelen trabajar con... Así como las herramientas de edición suelen trabajar más en horizontal, las de composición suelen trabajar más en vertical. Y normalmente trabajan por capas, evidentemente. Y las capas suelen ser herramientas que hacen cosas. Es decir, tú puedes tener un plano y quieres tocarlo en el color. Entonces le añades una capa nueva, que es un corrector de color, le tocas el color y ahí ya tienes una capa. El tema de las capas es una guerra que han tenido todos los creadores de software de composición hasta ahora. Y es una guerra que yo diría que ya está bastante superada. Hay que pensar que en el Harry no había capas. Cada vez que querías hacer algo, tenías que renderizar todo el clip que contuviera un efecto X, ya fuera corrección de color, como pintar algo encima, como poner movimiento, o poner unas letras. Se tenía que renderizar todo, guardarlo en un disco, volver a capturar y luego hacerle otra cosa. Es decir, las capas eran manuales, por llamarlo de alguna manera. O sea, solo había una capa. Después salió el Editbox, que ya te permitía trabajar con alguna capa. Luego el Henry, en el que las capas cada vez fueron en aumento, hasta ahora en que las capas son ilimitadas. Evidentemente, cuantas más capas, más sufre. Pero yo diría que hemos llegado a un punto en que tú puedes utilizar ilimitadas capas y la cosa no se estresa. Es curioso porque desde la época de Méliès, la filosofía sigue siendo la misma. Las máquinas de composición se fundamentan básicamente en la herramienta de máscara, la herramienta de recorte, la herramienta de agujero. Casi todo gira en torno a esto. Gira en torno a un background o a un foreground y a una máscara. Hay quien le llama máscara, quien le llama key o quien le llama mate. Se le llama de distintas formas, pero en el fondo siempre acabamos girando alrededor de esta estructura.